Marco Asensio toma una decisión. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos con lo que tiene que ver con la última hora de Marco Asensio, porque el futbolista balear ya habría tomado una determinación respecto a esta temporada y la decisión, evidentemente, ya la sabéis muchos, es que se queda en el Real Madrid, o al menos así ya lo han trasladado pues desde el Chiringuito, concretamente el periodista Alex Silvestre, que se habría puesto en contacto con su entorno y este le habría confirmado 100% que se queda. A mí, sinceramente, me parece que este asunto no se ha manejado por parte del club del todo bien. Creo que la comunicación entre el entorno Asensio y el Real Madrid no ha sido muy fluida. Y al final, pues sí, deportivamente, mejor que se queda que se vaya y que no vayas a fichar un recambio, que parecía que podía ser una posibilidad muy real por parte del Real Madrid de Carlo Ancelotti, pero también de cara a 2023, dando por hecho que Asensio no va a renovar, se va a ir como agente libre, como jugador libre, y va a poder fichar por cualquier equipo sin obtener el Real Madrid ningún tipo de beneficio en forma de traspaso. Y todo lo que hemos ido comentando fríamente en el canal, pues llevaba a ese camino. Es verdad que Asensio tiene mercado, mucho más mercado que cualquiera de los otros jugadores que se ha hablado que podía salir, es decir, Mariano, Odriozola y el propio incluso Eden Hazard, evidentemente. Pero todas las noticias que llegaban particularmente de Inglaterra pues hacían presagiar que Asensio al final se iba a quedar, porque nadie se iba a poder encargar de, por una parte, pagar lo que a lo mejor quisiera el Real Madrid, es decir, unos 30 millones de euros, y por otra parte llegar al salario que cobra Marco Asensio en el Real Madrid. Solo los equipos Premier a priori podrían llegar de manera factible a esas pretensiones tanto de club como de jugador, cogiendo y recogiendo toda la info o presunta info que ha salido de Asensio en estas últimas semanas y que hemos ido comentando de alguna manera en el directo, en los directos del canal y en los distintos vídeos y contenido de Madridismo al Día. El United fichó a Antony por 100 millones de euros, jugador que juega en su misma posición, es decir, que por ahí ya la puerta se le cerraba claramente a Marco Asensio. Por otra parte, el Arsenal nunca ha hecho un movimiento realmente serio. Siempre se ha hablado de que Mikel Arteta podía tener interés en Asensio. Se ha hablado, de hecho, de esto ya de hace tiempo, pero el Arsenal no ha hecho ninguna oferta formal a Marco Asensio. Y el Milan, que hace mes y medio, 2 meses, parecía que había habido una reunión de Paolo Maldini con el Real Madrid para saber la situación de Asensio, no ha movido carta real en forma de oferta potente para intentar hacerse con los servicios de Asensio. O sea que al final todo ha quedado en pues fuegos artificiales con respecto a Marco Asensio. Creo que ningún equipo ha ido a full con todo a ficharle. Nadie ha querido dar ese paso. Por algo será también. Pero el Real Madrid se ha marcado, yo creo, también ahí un poquito un plan algo duro de decir, o esto nada, no aceptamos nada, y nada es lo que va a obtener el Real Madrid a nivel de rédito económico de cara a la próxima temporada. Eso sí, a título deportivo, al final lo veo correcto, fríamente analizando, si no vas a fichar a nadie, mejor tener dentro de tu plantilla un jugador como Asensio. Si además lo que dice Alex Silvestre es cierto, Ancelotti le ha prometido minutos, relevancia. Al final, en una temporada tan larga vas a tener que tirar de muchos jugadores. Asensio ha sido titular la temporada pasada, así que, por supuesto, yo cuento con un Asensio que algo va a poder aportar. ¿Hasta qué punto se va a implicar? Pues yo creo que va a tener momentos como ha tenido la temporada pasada. Es un futbolista que ya conocemos de muchos años y que sabemos cuál es su techo, que ya ha estado testado el techo en el Real Madrid a nivel competitivo. Pero eso no quiere decir, como digo, que no pueda aportar dentro del eje de ataque del Real Madrid, que como siempre hemos estado diciendo este verano, anda escaso de efectivos. Que no de calidad, pero sí que de efectivos. O sea que ahí está. Marco Asensio seguirá un año más y lo normal es que sea su último año como jugador del Real Madrid. Veremos si produce cosas interesantes a nivel futbolístico, que es con lo que nos tenemos que quedar. También pensando, el Real Madrid no va a obtener traspaso por Asensio, pero es verdad que el Real Madrid pues tiene una situación económico-financiera que ya quisieran el resto de equipos de la Liga Española y muchos equipos en Europa. O sea que tampoco es un equipo con unas necesidades como por ejemplo puede tener un Barça, un Sevilla, un Atlético de Madrid u otros equipos de la Liga Española. En ese aspecto el Real Madrid realmente tiene una política brillante, muy por encima del resto, y si no obtienes dinero por Marco Asensio, pues la jugada no te sale en ese aspecto muy bien, pero tampoco te vas a quedar con una situación triste porque no obtengas dinero por Asensio. Así que nada, lo dicho, Asensio
estará en el Real Madrid una temporada más y veremos qué es lo que nos va a ofrecer. Y precisamente a colación de lo deportivo, que es lo más importante para los aficionados, ¿qué pensáis que va a aportar Asensio en la que puede ser su última temporada como madridista? ¿Pensáis que va a ser de nuevo como el año pasado un jugador de momentos importantes, sobre todo en la zona media y primera de lo que fue la temporada 21-22? ¿Pensáis que va a ser un jugador más residual como lo fue al final de la temporada anterior? Un jugador con menos minutos de titular, donde Rodrigo marcó el sorpaso, en fin. Lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!